Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy el tema que quiero compartir es la cruz y la gracia inmerecida. La cruz y la gracia inmerecida. Así que vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 25 al 27. Disculpen los hermanos que traen su Biblia en físico, y si no, saque su teléfono, pero no para chatear, sino para buscar la nueva traducción viviente. Me gusta este pasaje porque lo explica de una forma muy clara. Así que Romanos 3, 25 al 27 dice la palabra del Señor así: Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen ¿en quién? En Jesús. No, vea, esta última parte de este versículo dice: y a los pecadores el Dios de justicia los hace justos cuando creen en Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? De verdad, dele gloria a Dios, porque el Dios de justicia, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, nos declara justos. Y vea, Romanos, el versículo 27 del capítulo 3 dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basó en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Y vea, queremos agregar un pasaje más ahí, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice así: pero lejos, un hombre que se encontró con Dios cara a cara, el apóstol Pablo escribió esto: pero lejos esté de mí gloriarme, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vea, mi hermano, hay un pasaje en el libro de Job que también nos habla algo sobre la justicia. Y Job se hace una pregunta acá y dice, Job capítulo 25, versículo 4. Vea la pregunta que se hace Job. El pasaje que leímos de Romanos habla de la justicia de Dios y cómo el hombre es justo cuando pone sus ojos en Cristo. Y la pregunta que se hace es: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Yo le agregué otras preguntas acá, me uní a Job. Es la versión Job Herrera 60. ¿Cómo puede uno, esta pregunta, estar en debida relación con Dios cuando Dios es santo, 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 y el hombre es 150% pecador, pecador, pecador? ¿Cómo alguien así puede estar en sintonía con Dios cuando somos los extremos opuestos? Y otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo el hombre se puede sentir en paz con Dios? El hombre busca paz por todos lados y no la encuentra.
Y esa pregunta también nos la deberíamos de hacer. Y otra pregunta es, ¿cómo puede dejarse sentir uno a una distancia insalvable y de tener temor de la presencia de Dios? Son preguntas. Y una pregunta se la hizo Job hace miles de años. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Los versículos que leímos de Romanos, si usted le puso atención, nos da a nosotros un relato y una respuesta muy clara y decisiva. ¿Cómo el hombre puede justificarse delante de Dios? ¿Cómo? Vea, y acá nos habla también que lo que ocurrió en la cruz, lo que nos dice Romanos 3, es la máxima, escuche, demostración de 4 cosas, digo yo: del gran amor de Dios, de su justicia, de su bondad y su misericordia, de una forma única. Nunca jamás en la historia de la humanidad se había demostrado la justicia de Dios. Bueno, la justicia de Dios se había demostrado muy fuerte cuando destruyó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero la máxima expresión del amor, la bondad, la misericordia de Dios y su justicia fue demostrada en la cruz del Calvario. Vean, hay algunos abogados acá, o que estudian leyes, ¿no? No hay, necesitamos abogados. No abogados, sino abogados. ¿Cuántos abogados hay? No hay. Bueno, allá medio están levantando la mano. No sé por qué no se animan, ¿verdad? Pero iba a ser un chiste, pero mejor no lo hago. Vea, ellos entienden mejor este término porque no estudié leyes. Pero ustedes saben, los jueces, los jueces principalmente de los Estados Unidos, que verdad que no se les puede faltar el respeto. Yo recuerdo que mi amigo de aquí en Guatemala, que era brincón acá, ¿verdad? Una vez le pusieron una multa y no la pagó y lo llamaron a corte y fue delante del juez. Y él se paró y le dice: es que señor juez, solo le hizo así. Y cuando sintió él, lo tenían 2 de seguridad, enchachado y de una vez a la cárcel. Entonces, bueno, los jueces en nuestros países latinoamericanos, depende del sobre, así hacen justicia. Ya me entendió, ¿verdad? No todos. Pero cuando escuche un reo, hay todas las pruebas para ser condenado, así como condenan a los reos en El Salvador a 450 años, igual que Guatemala, ¿verdad? Aquí entran y salen como Juan por su casa. Pero vea, cuando un reo hay suficientes pruebas y llega ante el juez, esos jueces que así, que da un poco de temor verlos, ¿qué hace el juez? Depende de todas las pruebas y cargos que haya en contra de él. Lo que hace es dictar la justicia. ¿Dictar qué? La condena. ¿Es justo que a alguien le dicten una condena como pasó con una señora en El Salvador, que por no pagar extorsión le quitaron los 2 brazos? Uno dice, se merece ¿qué? La horca, ¿o no? Y el juez dice, por los actos que ha cometido, se necesita y se merece la pena máxima. Pero usted cree que esos jueces que son imparciales van a decir: ay, me duele mi corazón por este reo, tengo mucho amor por él, tengo bondad,
tengo mucha misericordia. ¿Eso hacen los jueces? No, lo que hacen es aplicar la justicia porque el pecador se lo merece. Ahora vea, en el Antiguo Testamento, Proverbios 17:15, vea qué nos dice. Proverbios 17:15. Dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. O sea que la palabra de Dios nos dice que el que justifica al impío, al pecador, al que merece la pena de muerte, dice el juez que lo hace, está cometiendo una abominación a Dios. Uno dice, ¿así es? Sí. Pero vea, hermanos, pero Pablo, ¿qué dice? Que nosotros, por cuanto todos pecaron, están que destituidos de la gloria de Dios. Porque ¿cómo el hombre se va a justificar delante de Dios? Por todos los actos. Hermanos, yo no sé cuántos años de prisión sus pecados, que no quiero que los recuerde, pero recuérdelos ahorita. ¿Cuántos años de prisión le tocarían a usted? ¿Alguien se atreve a decir un número? ¿500 años? Le vamos a rebajar 100 pues. ¿Cuánto nos tocaría que pagar? La pena máxima. Y Dios dijo, yo soy el juez justo, que voy a darles un medio para que el hombre quede justificado delante de Dios. Y lo que yo ofrezco es a mi único hijo, que es 100% Dios, y va a tomar forma de pecador para que aquel que crea en mi hijo quede justificado delante de mí. Eso ha hecho el juez del universo con cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice, ¿cómo vamos a escapar, hermanos, si descuidamos esa salvación tan grande? Usted no puede salvarse por otro medio, no puede salvarse de otra forma. Usted no puede quedar justificado delante de Dios por sus méritos, por ser buena gente, por ser justo, por hacer buenas obras. No, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y dice, ¿y cómo escaparemos nosotros de la ira de Dios? O sea, de la justicia de Dios. Solamente cuando ponemos nuestros ojos en aquel que murió en la cruz para llevar nuestros pecados, y cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, escuche, yo quedo justificado delante del Señor. Así que todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ¿sabe cómo nos ve el Señor? Nos ve justos. ¿Por qué? Porque nos ve a través de los ojos de Jesús. No sé si usted se siente dichoso por eso. No, de verdad, no sé si usted se siente feliz por eso. Que antes usted no podía estar justificado delante de Dios, y ahora, por el acto que hizo Jesús de sufrir como un criminal, yo quedo justo delante de Dios. Por eso dice, aunque el justo caiga, ¿cuántas veces? 7. La otra el Señor lo levantará. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vea, 3 cosas que quiero resaltar acá. Número 1, la cruz anula toda confianza en el esfuerzo humano. Ya vimos qué dijo Pablo. ¿Quién era Pablo? Un doctor de la ley, un conocedor del Antiguo Testamento, un, escuche, seguidor de todas las tradiciones, tratando de cumplir los 613 mandamientos de la palabra para querer quedar justificado delante de Dios.
Y un día, el Jesús que murió en la cruz y ha resucitado, cuando Pablo andaba persiguiendo a aquellos que eran contrarios a su creencia, a los cristianos, se le aparece ¿quién? El justo. ¿Para qué? Para que Pablo ahora sí se pudiera encontrar justificado delante de Dios. Y lo botó del caballo y Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Mire, de un solo cayó aquel hombre orgulloso y se encontró con el justo. Cuando él había tratado de ser justo a través de muchas prácticas religiosas que él hacía. Entonces, vea, Pablo rechaza la idea de jactarse de cualquier otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Y no en el palo ese, que en otros lados lo adoran. No, en lo que ocurrió en la cruz. Que ahí el justo fue muerto por los delincuentes que somos nosotros. Y usted tiene cara de delincuente, igual que yo. ¿O no? Usted es santito. Usted dirá: solo, ya tengo los tunquitos acá, solo me hacen falta las alas para volar. No. Todos hemos pecado. Y dice Pablo: ¿en qué me puedo gloriar yo? Nuestra única fuente de confianza debe ser en lo que Jesús hizo en la cruz, para que yo pueda estar justificado delante de Él. Número 2, la cruz es nuestra victoria sobre el mundo. 3 cosas importantes ahí. Los que hemos depositado nuestra confianza en Jesús, escuche, ya no pertenecemos al mundial. Ya no pertenecemos a este sistema del mundo. Aunque estamos viviendo en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos justificó. Él en la cruz del Calvario pagó nuestro pecado para que nosotros nos pudiéramos acercar al Dios santo, santo, santo. Solamente por ese sacrificio, escuche, nosotros podemos entrar con toda confianza al trono de la gracia del Padre y poder nosotros derramar nuestro corazón y poder adorarlo, poder bendecirlo, poder llevarle nuestros problemas, nuestras necesidades. Y como ya Dios nos ve como justos, entonces Él dice: ellos son mis hijos y yo tengo todo para poder ayudarles. Vea, yo no pertenezco al mundo. 2, ¿sabe dónde debe estar nuestra vida ahora? Centrada en Cristo. ¿Acaso en Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús? Usted ha visto los líos que se arman en las iglesias por poner los ojos en un líder falible. ¿Cuántos hermanos se pelean? Si hay divisiones en la iglesia, no, ¿cómo voy a dejar? Si Él es un santo, ¿será que nosotros somos los pastores tan santos como muchos creen? Usted sabe que yo tengo debilidades igual que usted, o tal vez más. Somos tan falibles. ¿Sabe por eso en quién debemos de tener nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos de vivir centrados en Jesús. Y 3, ¿sabe? Nuestra única satisfacción debe ser Jesús. Si usted no ha encontrado la satisfacción en Jesús, está más perdido que la llorona. Si usted cree que el mundo le va a dar satisfacción, vaya a probar. Y ahí me cuenta cuando regrese. Si es que regresa. Si no, regresa con una pata perniquebrada. ¿En qué otra cosa podemos sentir nosotros satisfacción?
¿Acaso no el que se ofreció en la cruz para justificarnos? Y que por Él un día vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Hermanos, escuche, Dios ha puesto una urgencia en mi corazón de preparar esta iglesia. De las otras yo no soy responsable. Aunque son mis hermanos, pero no soy responsable. Yo soy responsable de esta iglesia. Y lo único que le he pedido al Señor, Señor, ¿sabe cuál es mi única petición que yo le hago al Señor? Señor, yo quiero andar atrás de ti y predicar tu palabra, punto. Preparar a la iglesia para aquel día. Yo no quiero que el 75% de la iglesia, esta iglesia, sea cizaña y solo el 25% sea salvo. He llorado por eso. He llorado. Y yo quiero unirme a la oración que hizo Pablo. 4 oraciones apostólicas que uno encuentra. Él no pide por las necesidades físicas de la iglesia, sino que seamos llenos del conocimiento del Hijo de Dios. Entre más conocemos a Él, menos nos vamos a preocupar por las cosas. Y entre menos nos preocupemos por las cosas nos van a seguir a nosotros. Entonces, de lo demás, yo digo, de la iglesia, de todos los gastos que se hacen acá, eso no me corresponde a mí. Ni también de mi cuidado. Tú tendrás cuidado de mí. Pero lo único que quiero, Señor, es encontrar la satisfacción solo en ti. Vea, entonces la cruz cambia nuestra relación de ver el mundo con otros ojos. Ya no nos atrae. Y si lo atrae el mundo, mejor hoy póngase a cuentas con el Señor. Si lo atrae el mundo, escuche, yo he visto y he escuchado cristianos que todavía les encanta escuchar música mundana. Pero el domingo, aleluya. Y entre semana, Bad Bunny, bachata. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es que el Señor a mí me cambió la forma de ver el mundo. No sé si a usted. Yo ya no veo el mundo como antes que naciera de nuevo. No. Lo veo con otros ojos. Ay, mundo ingrato, digo yo. ¿Cuándo vienes por mí, Señor? Yo quiero sentir la satisfacción en ti. Entonces, nuestra mentalidad humana sobre los deseos del mundo es reemplazada por nuestra vida centralizada en Cristo Jesús. Y número 3, la cruz es la manifestación del amor y poder de Dios. Vea, dije al principio que no hay otro acto en la historia de la humanidad que uno pueda ver tan de cerca. La manifestación y el amor, del amor y el poder de Dios. Porque vea, ¿quién podía desatarlo a usted de las cadenas que lo tenía atado el pecado? ¿Quién? Uno de estos días salimos a desayunar con un hermano y él dice, yo fui adicto a todas las drogas como usted no se imagina. Y el único que me hizo libre fue Jesús. Lo hizo por amor y solamente Él tiene poder sobre las tinieblas para desatar toda cadena que tiene, escuche, atada a la humanidad. Entonces, la cruz es el lugar donde Él muestra su amor y poder de una forma extraordinaria.
Ahora vea, quiero centrarme en tres cosas importantes acá. Que Jesús demuestra su amor, su poder, en tres cosas. Él sufrió, escuche, en lo físico, sufrió en lo emocional y sufrió también en lo espiritual. Y esas tres clases de sufrimiento que pasó Jesús, ¿sabe lo que refleja? Es su gran amor para con nosotros. Y vea, número 1, sufrimiento físico. Porque Él se hizo como nosotros, para entender el sufrimiento que después de la caída, escuche, arrastró a toda la humanidad. Ahí yo anoté que 5 cosas. ¿Qué sufrió Jesús? Bueno, antes de la flagelación, la burla, el escarnio, a Él le dijeron que todos los milagros que hacía, los hacía por el poder de Belcebú. Y sus hermanos no creían en Él. Pero vea, no vamos a leer, pero Juan 19, 1 al 3 y Mateo 27 y los otros evangelios nos relatan lo que Él sufrió por nosotros. Por eso la Biblia dice que Él, por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos nos hemos descarriado como ovejas, mas Él cargó el pecado de todos nosotros, la justificación. Pero vea en su cuerpo qué pasó en Jesús. La flagelación. Los látigos, escuche, desgarraron totalmente su piel. Los látigos romanos tenían 3 puntas, eran de cuero y tenían bolitas de hierro o de hueso. Y cuando le pegaban a alguien, daban el jalón. ¿Para qué? Para arrancarle la piel. Así era, literalmente como un cuchillo, ¿verdad? Así. Imagínense. ¿Cuánto latigazo subió Jesús? Pablo usa una palabra que Él los ama, dice, con el entrañable amor de Jesús. Y muchos de los historiadores dicen que cuando flagelaron a Jesús, cuando fue llevado a la cruz, a Él se le veían literalmente sus vísceras, sus pulmones, su hígado, de tanto latigazo que llevó. Tan solo, ¿por qué? Para que usted y yo pudiéramos hacer las paces para con Dios. Y por eso Pablo dice, yo los amo con el entrañable amor de Jesucristo. Y muchos dicen, es que Jesús literalmente se le veían sus entrañas de tanto latigazo que llevó. Número 2, corona de espinas. Una corona de espinas, y no crea que buscaron las espinas más suaves, las más duras. Y esta parte de acá es muy sensible para nosotros. Los médicos saben muy bien eso. Y solo, no, usted cree que con cuidado le pusieron la corona. Cree que como coronan a los reyes. Se la pusieron duro y quizá le dieron golpes para que las espinas le penetraran y le provocaran el dolor más grande que los reos condenados a muerte sufrían. 3, aparte de eso, golpes y escupitajos. ¿Usted se imagina hasta dónde se humilló el Hijo de Dios? Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar nosotros? De un título por ser el gran pastor, el gran apóstol, que hay que hacerle reverencias, que cuando entra, hay que hacerle una valla y ponerle flores de alfombra. ¿De qué? Creo que no se ha levantado otro apóstol como Pablo. Él tenía mucho de qué gloriarse. Si yo me vi cara a cara con Jesús, Él me llevó al tercer cielo. ¿Usted se imagina un apóstol ahora así? Y si yo les dijera eso, me sacaran en andas.
y en lugar de llevar a la Virgen, llevaran al santo. Y Pablo dice, vea, ¿de qué me puedo gloriar? Solo en la cruz de Cristo. Escupitajo. Hermanos, el Hijo de Dios, dejarse escupir en su rostro, santo, santo, santo. Es que la mente humana no puede percibir esto. Usted se imagina el que hizo el universo, el que puede hacer y deshacer este mundo como Él quiera, y se dejó. ¿Y sabe por qué? Se dejó escupir por usted y por mí. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Solo por medio de aquel que justifica, Jesús. Número 4, la crucifixión. Vea cómo va progresando esto. Se dice que los clavos que le pusieron en las manos a Jesús eran más o menos de 6 pulgadas para poder sostener el cuerpo ya sin fuerza de Jesús. Y su costado, dice que para ajustar, fue traspasado, para que brotara la sangre, para que usted y yo quedáramos limpios de todo pecado. Y la deshidratación y la agonía. Jesús perdió mucha sangre y pasó horas bajo el sol antes de morir, antes de decir, Señor, consumado es. El hecho de la salvación queda cumplido para que el hombre pueda quedar justificado delante de Dios. Bueno, 2, sufrimiento emocional. Creo que el sufrimiento físico es muy duro lo que pasó Jesús. Y el sufrimiento físico que muchas veces pasamos es duro a veces. Una enfermedad terminal, qué sé yo, cualquier enfermedad. Es duro. Pero ¿sabe qué es más duro? Son más duras las heridas emocionales. Jesús, vea 4 cosas que pasó. Traición y abandono. Judas lo vendió por piezas de plata y lo entregó ¿qué? Con un beso. Cuidado con los besos, ¿va? De Judas. Pedro, que dijo, Señor, yo estoy dispuesto hasta la muerte contigo. ¿Qué pasó? Lo negó. Sus discípulos, ¿dónde estaban? Huyeron. Vea, traición y abandono. ¿Por qué? Porque él se quería identificar con todas estas cosas que nosotros pasamos. 2, vergüenza y humillación. Fue expuestamente, escuche, desnudo. En los retratos que sacan de la iglesia donde usted venía, siempre sacan a Jesús con un taparrabos. Pero no, Jesús fue literalmente desnudo para sufrir la vergüenza que usted y yo deberíamos de pasar. Y el Hijo de Dios prefirió pasar esa, escuche, vergüenza y humillación para que nosotros pudiéramos estar justificados delante de Dios. Dios dice uno, gloria a Dios por eso. Vea, otra de las cosas que pasó es esta: burla y desprecio. Ridiculizado por los soldados. Si eres el Hijo de Dios. Pero después, cuando hubo tinieblas sobre la faz de la tierra y el sol no resplandeció, dijeron, este era
verdaderamente el Hijo de Dios. Pero antes, ¿qué pasó? Se burlaban de él. Vea, ridiculizado por los soldados, por los líderes religiosos y por la multitud. Recuerda que Jesús en un tiempo fue muy popular. Cuando mire, la gente tenía necesidad de comida. Cuando hacía milagros, ahí estaba toda la chusma, todo el montón de gente. Imagínense cuando estaba en aquella casa, ya no cabían la gente, hasta se atrevieron a hacer un agujero en el techo y bajar aquel paralítico. Ya no se daba abasto Jesús. Y ahora acá, solo, abandonado, sufriendo el desprecio, cuando antes decían, Hosana al Hijo de David. Y todos, dicen, le ponían palmeras y lo aclamaban como el rey. Pero ahora que estaba pagando el precio por nuestros pecados, todos se unieron a burlarse de él y sus discípulos huyeron. Y 4, esto es lo que me impresiona más: una soledad extrema. Yo dije, una de las cosas más tristes del infierno, lo prediqué, la cosa más dura del infierno es que ahí ya no hay presencia de Dios. Dios no está. No hay misericordia. Hoy la misericordia sigue abierta. La bondad de Dios sigue abierta. El amor de Dios sigue abierto. Pero en el infierno, escuche, ya no habrá misericordia. Porque el juez del universo dictó sentencia para aquellos que no fueron justificados delante de Jesús. Y uno dice, y Jesús pasó una soledad extrema que nadie ha pasado. Desde que fue al huerto de Getsemaní, se llevó a 2 de sus discípulos y les dijo, oren por mí, acompáñenme. ¿Qué pasó? Se durmieron. Y Jesús quedó solo. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que de ahí, en ese momento, él podía decir, Padre, este sufrimiento ya no lo aguanto más. Si hay otra forma de que el hombre quede justificado delante de ti, hazlo. Pero yo no aguanto. ¿Y el Padre qué? Un silencio total. Y usted y yo nos quejamos. Ya llevo 1 mes de orar, 2 semanas de orar, de pedir, y no veo respuesta. ¿Y Dios sabe qué? Cerró sus oídos a la petición de su único hijo. ¿Qué dijo Jesús cuando Jesús fue, escuche, bautizado? Este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Y esa voz del cielo vino. Y ahora esa voz del cielo, cuando estaba para pagar nuestros pecados, no lo estaba diciendo mi hijo amado. Sufrió la soledad más grande que jamás el ser humano haya llevado. Solo. Antes de su crucifixión y en la crucifixión. Esas palabras que dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Emocionalmente hecho pedazos. ¿Y sabe por qué Jesús pasó eso? Porque Jesús entiende tus dolores, tus enfermedades. Cuando usted dice, ya no puedo, mire a Jesús, y Él sí pudo pasar una prueba tan difícil que jamás hombre ha pasado.
sabe que Jesús conoce su dolor, conoce la enfermedad que a usted le está quitando la paz, conoce, escuche, el rechazo. Yo sé que aquí hay gente que ha sido rechazada por su propia familia, ha sido rechazada por sus amigos. Él conoce porque lo pasó. Y Él conoce aquellos momentos de soledad donde usted está rodeado con su familia, viene a la iglesia y dentro de usted se siente solo. Pues Jesús pasó eso para decirle: yo pagué un precio para que jamás te sientas solo. Yo después de mi partida voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, para consolarles, para darles fuerzas, para que no se sientan como yo me sentí un día desamparado por mi padre. Vea, ¿conoce sus pruebas, sus luchas? Sí, Él las conoce. Y sabe que, y como las conoce también, podemos acudir a Él, que pasó todo lo que el ser humano ha pasado y seguirá pasando. ¿Por qué podemos acudir a Él? Porque Él sabe lo que usted y yo sentimos. Dice 2 Corintios 5, 21, al que no cometió pecado alguno. Escuche este pasaje. Por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Dónde? En la cruz. Vea, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos ¿qué? La justicia de Dios. Vea, 2, separación del Padre. Ya lo dije. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3, la ira de Dios. En la cruz, el Dios Santo desató su ira que iba contra nuestro pecado, y la desató su ira en su Hijo para que nosotros pudiéramos quedar justificados delante de Él. Solo le leo la conclusión y termino. La cruz cambia la perspectiva del sufrimiento en nosotros. ¿Cómo debemos de responder? Respondamos con gratitud, amor y servicio a Dios. Consolemos a otros con el amor de Cristo que nosotros hemos recibido. Allá en el mundo hay tanta gente que necesita lo que nosotros tenemos. Y ahora nuestra gloria está en la cruz, donde hemos recibido la salvación, la transformación de nuestra vida y la victoria cuando Cristo Jesús resucitó. Y sabe que toda nuestra vida debe de apuntar a Cristo Jesús. Puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.